Ok, pues bien, muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. En principio, Mario y Marcos, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir algunas experiencias y algunas observaciones sobre una industria que está pasando un momento sumamente difícil. Espero que todo el mundo esté bien. No conozco a nadie que no haya sido tocado por esta pandemia que nos azota a nivel mundial. Y quisiera comentarles también que en todo problema o en cada tragedia siempre hay una oportunidad, y esa es la visión que quisiera dejarles en esta pequeña charla que les he preparado. La situación del camarón no es aislada. Todas las industrias están afectadas en mayor, menor o altísimo grado, y realmente la solución no es por industria ni por país. La solución tiene que ser a nivel global. En fin, entonces mi charla tiene tres partes. Vamos a hablar un poco de lo que era la industria antes de la pandemia, lo que está pasando durante la pandemia y qué puede venir después de que logremos salir de esta situación. Entonces, a ver si esto... Ok. Entonces, comenzando con antes de la pandemia. El comercio internacional de productos de mar ya era de por sí muy grande, complejo y económicamente importante. En esta gráfica de Rabobank, que es el banco agrícola más grande del mundo, en Holanda, preparada por su técnico especialista en productos de mar, Gordjan Nikolic, podemos apreciar una interpretación de cuán compleja es el negocio o las exportaciones de productos de mar. Esto representa los datos para el año 2019 y es muy fácil apreciar, no sé si pueden ver la flecha, pero esto representa el comercio de camarón de Ecuador a China. Y pueden ver otras grandes exportaciones: Noruega, su salmón a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, la industria era ya compleja y dinámica antes de que nos pegara la pandemia. Podemos apreciar algunos comentarios de este mismo reporte de Rabobank. Para el año 2017, el comercio mundial de productos de mar ya se estimaba tenía un valor de 153 mil millones de dólares y había tenido un crecimiento anual compuesto del 4% entre los años 2012 y el 2017. Decían ellos que los problemas actuales, así como las incertidumbres y otros problemas del comercio mundial, las técnicas emergentes de producción, los riesgos de bioseguridad, etcétera, etcétera, iban a influir cada vez más en los flujos comerciales de productos del mar. Y comentaban también que se esperaba que la oferta y la demanda mundial de productos del mar continuaran creciendo en los próximos 5 años, aunque era probable que el comercio cambie. Caramba, yo quisiera una bola de cristal de la que esta gente estaba utilizando para hacer sus predicciones y preparar su reporte, porque la verdad es que la pegaron. Podemos decir también, así como el comercio de productos de mar es grande, complejo y económicamente importante, lo mismo aplica al comercio internacional de camarones. Y si vemos de nuevo de un documento de Gordjan Nikolic y Rabobank, comparando las exportaciones de camarón en el año 2012, antes de que llegara a su pico la naciente epidemia de AHPND o el síndrome de mortalidad temprana, podemos apreciar que el primer proveedor del mundo, perdón, el primer exportador a los Estados Unidos era Tailandia. Ecuador era el sexto exportador a China, la India era el segundo exportador a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vean lo que pasa 6 años después, cómo cambian los flujos. La India se convierte en el segundo
el primer exportador de camarón a los Estados Unidos. Ecuador pasa de sexto a primer exportador a China, etcétera, etcétera. Y esto se aprecia un poco mejor en esta tabla, ¿verdad? Aquí tenemos por rango los 6 primeros exportadores en el año 2012 y la misma situación en el año 2018. Tailandia era el primer exportador a los Estados Unidos en el año 12, pasa al 7º lugar 6 años después. Ecuador era el 6º proveedor a China, pasa al primer lugar en el año 2018. Estos son algunos de los aspectos de complejidad que tiene este negocio de las exportaciones de camarón, que son muy dinámicas y son rápidamente cambiantes. Vean lo que pasó en esos 6 años, cómo cambiaron los exportadores. La India básicamente se mantuvo como segundo exportador, aunque después se pasó a ser el primer exportador, pero vean la complejidad de estas relaciones, ¿verdad? Y lo podemos apreciar en esta gráfica donde se comparan el año 2012 y el año 2018 y los grandes cambios en flujos de exportaciones de camarón entre esos 2 años. Esta lámina la preparé en noviembre del 2019 para una conferencia de Infofish en Asia, y en aquel momento me hice la pregunta de cómo podrían cambiar los flujos de camarón, cómo lucirían en los próximos 5, 10 a 15 años, y creo que tengo la respuesta después de lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Podemos decir también que el comercio internacional de camarones se complica en un grado muy alto cuando el crecimiento de la producción es en lo que nos concentramos, y esto no va acompañado de un aumento proporcional de la demanda. Nos hemos preocupado mucho por mejorar las técnicas de producción, por sacar más kilos por hectárea o por metro cuadrado, producir poslarvas más grandes, etcétera, etcétera. Pero ese esfuerzo y esa inversión no ha sido proporcional al otro lado de la cadena de valor, desde el punto de vista de promover la demanda y el consumo. Esta gráfica es la interpretación del crecimiento de la industria de camarón de la conferencia de Gold 2019 de la GAA, llevada a cabo en octubre del año pasado en la India, y un par de cosas que vale la pena comentar. Podemos apreciar que del año 2000, o básicamente en 20 años, hemos más que cuadruplicado la producción de camarón cultivado. Hemos tenido periodos de fuerte crecimiento, ¿verdad?, interrumpidos por fuertes brotes de enfermedades. Este en particular del año 13 es el MS o HPND, y este posteriormente en el año 15 es el del microsporidio EHP. Pero la industria siempre se recupera. Es la historia de la industria del camarón desde el punto de vista de producción. Lamentablemente en aquel momento no podíamos anticipar lo que iba a pasar en el año 2020, y habíamos proyectado para estos 4 años un crecimiento de un 3,5% aproximadamente. Estos datos de producción de la Global son preparados en base a encuestas. Muchos de ustedes colaboran y participan en estas encuestas, ¿verdad? Hay otra estimación de la producción mundial que es preparada, la encuesta de la Global se lleva a cabo hasta el mes de agosto, pero cubre todo el año. La encuesta del Instituto Nacional de Pesca, el National Fisheries Institute, lleva a cabo una conferencia cada año en enero, generalmente en los Estados Unidos, y reúne un panel de expertos que hacen estimaciones de producción para el año en curso y para el año siguiente. Y podemos ver que para el año 2019 el estimado de ellos era aproximadamente de 700 a 800 mil toneladas, por debajo de las estimaciones de la Global. Ahora, consideren que esta proyección se hace en diciembre, enero, cuando ya el año ha terminado. La proyección de la Global se hace apenas a los 7 meses del año en curso. Y otro factor importante a considerar comparando los dos estimados es que la diferencia representa aproximadamente
el tonelaje extra reportado por fuentes oficiales en China para su producción nacional. Ok, sigamos adelante. En esta pequeña tabla se muestra de nuevo los datos de la Global. Pueden ver que para el año 2020 y 2021 teníamos fuertes aspiraciones a un crecimiento significativo. Esto obviamente no se va a dar por razones bien sabidas. En el año 19 hay estimados de que las exportaciones totales de camarones sobrepasaron los 19.000 millones de dólares, representando más de un 16% de aumento del año 2015. Y el producto principal, obviamente, de esas exportaciones es el camarón congelado, que representó 17.700 dólares aproximadamente. De este lado podemos ver una lista de los 15 principales países rankeados en base al valor en dólares de las exportaciones de camarones congelados que hicieron en el año 2019. Todo esto que les estoy planteando es para tener una idea de la situación normal, entre comillas. Y otro aspecto presentado en la reunión del NFI, del Instituto Nacional de Pesca, en su reunión de enero, esta es del año 20, muestra los principales mercados de exportación: los Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón, el tipo de producto preferido, cuando tienen su mayor pico de compra, estaciones de compra, y de dónde reciben la mayor parte de su producción. En los Estados Unidos son la India, Indonesia, Ecuador, Vietnam, etcétera, etcétera. El principal proveedor de China, ¿verdad?, a final del año pasado era Ecuador, seguido por India, Vietnam y Tailandia. Y si visualizamos conjuntamente tanto la producción como los mercados del camarón para el año pasado, podemos apreciar esta línea divisoria, ¿verdad? De este lado tenemos consumo en color aqua, ¿verdad? Y de este lado tenemos importaciones en verde, producción nacional acuícola y producción por pesquería silvestre. Podemos ver que China tiene un alto consumo, depende en alto grado de las importaciones. Lo mismo América del Norte, esto es básicamente el mercado estadounidense, con algo del mercado mexicano, un poco del mercado de Canadá. La Unión Europea y Rusia tienen altas importaciones también. Igual otros países asiáticos, América del Sur, Japón, África y el Medio Oriente. ¿Y qué pasó con todo esto? Pues llegó este personaje, lamentablemente volteó el mundo patas arriba. Del lado derecho les presento, para no perder esto de vista, el impacto en vidas humanas que ha tenido. Estos son datos para el día de ayer. Y desde el punto de vista de impacto económico, solo una breve reseña de estimados de, de expertos internacionales que reportan, entre otras cosas, que la mayoría de los países del mundo están al borde de la recesión, estaban al borde de una recesión al final del primer trimestre del año, y la pandemia también ha afectado muy fuertemente el empleo, y vemos cómo ha pasado de Japón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los círculos en rojo son el empleo antes y después de la llegada de la pandemia, en color azul. En los Estados Unidos, estos datos son para junio, cuando ya se empezó a recuperar un poco el empleo en los Estados Unidos, pero nuestro desempleo oficial pasó del 20% y largo. Okay. Durante la pandemia, ¿qué estamos viendo? Obviamente ha afectado a todos los componentes de las cadenas de suministro de alimentos, simultáneamente, desde la producción al procesamiento, logística, transporte, almacenamiento. Ha congestionado puertos, ha copado todos los espacios de almacenamiento congelado, ha afectado la demanda, y no dejemos de mencionar la salud de los empleados, y obviamente la falta de empleados en sitios como las plantas de proceso
han tenido un impacto muy grande. No todos los sectores y productos se han visto afectados por igual. Diferentes productos han ciertamente experimentado diferentes problemas en diferentes fases de su cadena de suministro. Y otro aspecto importante que estamos viendo, ¿verdad?, desde el comienzo de la pandemia, es que la demanda y el comportamiento de los consumidores han tenido un cambio drástico y muy rápido. Cuando, cuando el sector oficial ordena que nos quedemos en la casa, pues ya no es posible salir a comer, ni ir a bares o a restaurantes, etcétera, etcétera, y nos vemos obligados a cambiar nuestra manera de conseguir alimentos. Y esto ha tenido un efecto marcadamente muy significativo a todo nivel, en todos los países. De nuevo, como estaba diciéndoles, los patrones de consumo están cambiando muy fuertemente. En los Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de productos de mar, que tradicionalmente antes de la pandemia eran más de 2/3 de consumo fuera de la casa, en restaurantes, bares y otros sitios de consumo fuera de la casa. Esta situación se está volteando y estamos pasando a una situación donde la mayoría del consumo de productos de mar se está llevando a cabo a través de compras en centros en centros de compra para este comercio minorista. Obviamente, el aumento de la demanda minorista afecta aspectos como el procesamiento y los productos, porque el proceso y empaque para consumo en sitios de alimentos, ¿verdad? En restaurantes, etcétera, no es el mismo que la preparación y el empaque efecto fuerte, en el caso del camarón, en países que tradicionalmente surten al sector de consumo masivo fuera de la casa, lo que se llama food service en inglés. La situación está también promoviendo un crecimiento muy fuerte del comercio electrónico. Les pongo el dato aquí que en China ya más de 1/3 de todos los alimentos comprados se hacen en línea y son entregados a domicilio. La situación de los precios, pues todos la vivimos, los precios van a la baja, siguen a la baja y hay una incertidumbre muy fuerte. Y estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista geopolítico, económico, social, a todo nivel, desde el nivel global al nivel regional y al nivel nacional. Y dentro de toda esta situación, China está jugando un papel muy preponderante de maneras diferentes. ¿Cuál es el impacto sobre la industria de alimentos, de servicio de alimentos? Estos son restaurantes. Pues podemos apreciar en esta gráfica de marzo cómo del mes de mediados de febrero a mediados de marzo, en un mes, a nivel global y en diferentes países, básicamente la operación y el consumo en restaurantes se vino abajo, ¿verdad? Con todo, con todo el mundo en su casa, ¿verdad? Y lo mismo pasó en los Estados Unidos, ¿verdad? Y podemos ver las líneas de diferente color, son diferentes estados de la Unión en el mismo periodo de tiempo. Básicamente, de ese 67 o 68% de consumo en restaurantes en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso básicamente cesó. Se paró el consumo en restaurantes y obviamente esto repercutió fuertemente hacia atrás en la cadena de suministro. La demanda de alimentos fuera de casa tuvo un bajón muy fuerte entre marzo, mediados de marzo, hasta quizás principios de marzo, de mayo, perdón, comienzos de mayo, donde empezamos a ver alguna recuperación en algunos países, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, diferentes países están permitiendo a la gente, a los dueños de restaurantes, abrir su expendio, sus negocios, ¿verdad? En muchos sitios de manera controlada. Por ejemplo, no se permite el consumo en el restaurante dentro de la instalación, sino que el restaurante ubica sus mesas afuera, ¿verdad? O en el estacionamiento, a una distancia razonable por seguridad, etcétera, etcétera.
En esta gráfica, me comí una gráfica, un momento. En esta gráfica muestra los patrones o las tendencias del consumo en la casa, ¿verdad? De marzo a mayo, y esta línea es 100, ¿verdad? Representa lo que era la demanda, el 100% de la demanda para el año pasado. Y podemos ver que para este año, del año 20, hubo un pico muy fuerte en marzo, cuando cerraron los restaurantes y todo el mundo fue a la casa, y ha venido decreciendo un poco, pero se ha mantenido, ¿no? Sin embargo, por encima de lo que era el año pasado. Tanto productos congelados como alimentos generales, refrigerados, etcétera, etcétera. El consumo en casa está siendo mucho más alto este año que el año pasado comparativamente. Se reporta en esta fuente que la demanda minorista se ha mantenido entre un 15 o 20% más alta de lo habitual. Esto nos lleva de nuevo a los restaurantes y sitios de consumo de productos de mar y bares, etcétera, etcétera. Podemos ver el bajón muy fuerte, ¿verdad? En ventas, esto es para los Estados Unidos, en los meses de marzo, abril y mayo, y con un repunte bastante interesante para el mes de junio. Esto es en billones de dólares, ¿verdad? Para la industria en los Estados Unidos. En la industria, otras industrias, ¿verdad? Como bares y otros sitios de expendio de alimentos fuera de la casa, ¿verdad? Podemos ver desde el punto de vista de empleo cómo fue una situación desastrosa, ¿verdad? Para una industria que en los Estados Unidos empleaba 12 millones de personas, ¿verdad? Y si sumamos la totalidad con restaurantes, etcétera, sobrepasaba los 15 millones y medio de personas, y vemos cómo esto afectó fuertemente el empleo. Hay un repunte para los meses de mayo y junio, y con nuevos brotes en diferentes estados aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Recientemente ha bajado de nuevo el empleo en estos establecimientos. Estamos en una situación de sub y baja, estamos aprendiendo a manejar la pandemia a gran escala, y obviamente no tenemos un precedente de cómo hacer esto, y esto se refleja, creo bien yo, en estas gráficas que les estoy mostrando. Se dijo en marzo que los restaurantes estaban sufriendo una muerte lenta, que los 70.000 millones de dólares que se consumían fuera del hogar en productos de mar estaban en peligro, y se dijo que el riesgo que con la pandemia, ¿verdad? Estaba muriendo, o que la pandemia estaba matando a la industria de los restaurantes, ¿verdad? Tanto en los Estados Unidos como en Europa, teniendo efectos hasta el otro extremo de suministro de la cadena de producción. Y esto no es cierto, porque la industria se está adaptando. Estamos aprendiendo a ofrecer servicios en restaurantes, ¿verdad? Estamos comprando en sitios, en almacenes, ¿verdad? Que tienen la particularidad que uno puede ordenar y se lo envían a la casa, u ordenar y uno lo pasa buscando y nunca entra en la tienda, simplemente le colocan las bolsas de producto que uno pidió en línea en el carro, ¿verdad? Y hay una serie de compañías que han aprovechado la oportunidad para hacer entrega a domicilio desde básicamente cadenas de comida rápida y restaurantes. Un ejemplo de esto es lo que llaman la empresa Uber, creó su propia división que se llama Uber Eats. Si vemos o hacemos una búsqueda en línea, hay cualquier cantidad de reportes, aquí les muestro solo algunos pocos, ¿verdad? De cómo la industria de comida fuera de la casa está respondiendo y adaptándose a la nueva realidad de la pandemia que estamos viviendo. El impacto sobre la industria de mar ha sido muy fuerte. No pensemos que nuestra industria de camarón es la única industria que ha sido afectada. Todas las industrias han sido afectadas. Todas las industrias están teniendo problemas de precio,
de transporte, de procesamiento, de falta de empleados en sus plantas de proceso, de logística, de que no hay contenedores, etcétera, etcétera. A muchos productos se les está entorpeciendo y hasta negando la entrada en países que son tradicionalmente grandes importadores. Un ejemplo de esto es la industria del salmón. Otro ejemplo pueden ser la industria de, de la langosta de Canadá, la industria de la langosta en Nueva Zelanda, que tienen fuertes mercados de exportación y han tenido una serie de problemas para llevar sus productos al mercado. No problemas a nivel de procesarlo y empacarlo, sino a nivel de rechazo por parte de algunos países importadores. La venta de productos de mar está cambiando. Como dije ya, hay un vuelco a nivel mundial, si se quiere, de consumo fuera de la casa a consumo en casa. Eh, Muchas empresas están adaptándose a la nueva realidad, están cambiando sus productos, están cambiando sus presentaciones. Aquí les muestro algunos ejemplos de todo esto. Y están básicamente aprendiendo a cómo hacer llegar con más seguridad al cliente sus productos y cómo convencer a ese cliente de que sus productos, además de sanos y nutritivos, son seguros desde el punto de vista de la situación de la pandemia actual. Otro ejemplo aquí, tienen las fuentes, todas mis láminas tienen sus fuentes aquí abajo si quieren ir a los artículos originales, pero para para julio, ¿verdad? Se reportaba ya que muchas empresas estaban reportando un aumento en ventas de producto fresco de más del 40% y ventas de producto congelado de un 42%, muy significativo. El impacto en general sobre la industria del camarón, ¿qué podemos decir? Todos los segmentos o componentes de la cadena de valor han sido impactados, se han reducido, se han interrumpido o se han paralizado. Obviamente esto ha reducido la rentabilidad y viabilidad de muchísimas empresas. Muy importante es el efecto sobre la salud de los trabajadores, porque en muchos países, en las plantas procesadoras sobre todo, no se tomaron precauciones, las precauciones debidas inicialmente y buena parte de la gente que se infectó y desarrolló la enfermedad provenían o laboraban en plantas de procesamiento. Ha habido un importante número de empresas que han cerrado, lamentablemente. Desde el punto de vista de producción, ha habido importantes retrasos o cancelamiento de siembras, de cosechas, de procesamiento, de exportaciones y de importaciones. Un factor importante es la interrupción de importaciones de muchos insumos y productos importantes. El ejemplo de los reproductores de camarón, en muchos países la industria depende de la importación de reproductores SPF y con la interrupción de los servicios de las aerolíneas, ¿verdad? Porque estos son animales vivos que tienen que ser enviados por aire, pues las industrias se quedaron sin reproductores. Lo mismo aplica en algún grado a muchos otros insumos, como alimentos especializados, en particular alimentos larvales, que se fabrican en muy pocos países y se exportan a la mayoría de los países productores. Diversos aditivos para alimentos y otras funciones, equipos y otros insumos. Ha habido un desfase generalizado en la oferta y la demanda, asimismo en las exportaciones y las importaciones. Les hablé ya de los efectos en los consumidores finales y lo que está pasando, cómo el consumo final se está volteando de ser mayoritariamente fuera de la casa a la casa en muchos países. La caída de los precios no creo que hace falta comentar mucho. Ya de por sí estaban a la baja antes de la llegada del COVID-19
pero han seguido bajando por razones obvias del impacto de la pandemia en todas las fases de producción y en todos los componentes de la cadena de valor. Hay muchas empresas que tienen deudas que no pueden cobrar o no pueden pagar. No hemos visto el impacto final de todo esto. Y finalmente creo que alguien en algunos países está viendo la luz y se ha comenzado a hablar de que es necesaria una reducción de la producción. Hay un solo país de los principales productores que no está de acuerdo con esto. Y como les comenté anteriormente, hemos invertido mucho esfuerzo y recursos en aumentar la producción, pero el esfuerzo de aumento de producción no ha llevado paralelamente a un esfuerzo y a unas inversiones proporcionales para crear una demanda y un consumo que absorba esa demanda adicional. Desde hace un par de años venimos produciendo fácilmente unas 300 a 400 mil toneladas adicionales de camarón. Es por esto que en muchos países se cierra el año con los depósitos refrigerados básicamente llenos, tanto en los países exportadores como en los países importadores. Y esto, mejor que nada, creo que refleja ese desfase entre producción y demanda que les comento. Siguiendo adelante, hablando de los principales actores, ¿verdad? En nuestra industria. En China el impacto del COVID-19 fue muy fuerte sobre la economía. Hay reportes de que los brotes continúan a nivel limitado, ¿verdad? Pero se reporta que estos brotes son contenidos y solucionados rápidamente. China es el mayor mercado de camarones y toda esta situación tuvo un gran impacto en el suministro, pero también en el consumo, porque la gente tenía que irse a la casa. Contrajo la demanda y aceleró una disminución de precios que no es causada, sino empeorada o exacerbada por la pandemia. Los precios habían comenzado a disminuir desde hace algún tiempo ya. Afectó toda la logística de descarga, de proceso, de manejo, de almacenamiento, distribución de todos los productos, incluyendo productos de mar y camarones, y ha representado una pérdida económica muy fuerte para muchas empresas, desde pequeñas a medianas y grandes empresas. La información que tengo es que los restaurantes en general no están totalmente abiertos. Las entregas de comercio electrónico y minoristas continúan creciendo fuertemente. Esta situación de negarle la entrada a camarones de algunos países no es únicamente con productos de mar o con camarones. Esta situación se ha observado con las importaciones de otros productos cárnicos y luego les muestro una gráfica sobre esto. En una encuesta muy reciente de la publicación digital que se llama Undercurrent News, UCN, les preguntaron a un número grande de importadores importantes de camarón que veían para este año, y un porcentaje alto, creo que un 20%, reportó que podían visualizar una caída de hasta el 50% de las inversiones. Yo no lo veo tan negativamente, pero ahí está ese dato que ciertamente es importante considerar. En China continúan encontrando eh, eh, paquetes empaques de productos de mar que dan positivos al COVID, y esto ciertamente no ayuda a la situación que se ve con algunos países exportadores. China está viviendo un momento complejo, está involucrado como país en muchos temas, ¿verdad? Que no voy a discutir, pero ciertamente por su papel preponderante como destino de productos de mar y particularmente de camarones, es importante tratar de estar al tanto de todos estos aspectos fuera de la industria que la afectan. Aspectos económicos, sociales, geopolíticos, aspectos de comercio internacional, etc. Ok, esta gráfica
es de la reunión de la GOL en Chennai, en India, en octubre del año pasado, y básicamente muestra cómo las importaciones de camarón a China esencialmente se aumentaron de una manera muy significativa del año 17 al 18, aumentaron en un 114%, y del año 18 al 19 aumentaron en un 150%. Y esto refleja el cambio de China, ¿verdad? De un mercado que exportaba camarón, representado por la línea azul, a cambiar a ser un importador neto, ¿verdad? En el año 2017, y pueden ver cómo el crecimiento de las importaciones fue sumamente acelerado en el periodo. El señor Hervé Lucien, buen amigo de Francia, gentilmente me facilitó alguna información de su base de datos, y quiero abiertamente reconocer su apoyo y darle las gracias. Esta gráfica es una de las que me tomé la libertad de tomar prestada y muestra, ¿verdad?, la situación de las importaciones de camarón. Como les mencioné, hay un aumento muy fuerte del año 17 en adelante de las importaciones. Hay una cierta estacionalidad que corresponde con el año chino, con el año nuevo chino, ¿verdad? Pero vean, ¿verdad? Esas importaciones han ocurrido conjuntamente con un descenso de los precios sumamente marcados. En los primeros 3 o 4 meses del año en curso, China tuvo unas importaciones bastante significativas. Entiendo que sus importaciones han bajado en los últimos meses por razones que no tengo que mencionar. En esta gráfica también de Hervé se comparan las importaciones de camarón congelado, ¿verdad? Básicamente banamey y algo de monodón, por algunos países. Ecuador, ¿verdad? De este color aqua, ¿verdad? Del año 18 al 19, del 19 al 20, podemos ver que a partir de enero de este año, ¿verdad? Eh, las importaciones de Ecuador fueron significativamente más altas, ¿verdad? Para los primeros 4 meses, y tendieron a bajar hacia mayo, y han bajado significativamente en meses más recientes. Para la India podemos ver una situación donde se mantuvieron enero y febrero más o menos sus importaciones, bajaron en marzo y abril, comenzaron a subir algo en mayo, pero India es otro país que está teniendo algunas dificultades para entrar su producto en las aduanas en China. Vietnam, de color verde claro y oscuro, ¿verdad? Es un importador menor, ¿verdad? Podemos ver que enero, febrero y marzo se mantuvo más o menos estable, ¿verdad? Entre los años 18, 19, 19 y 20, pero ha tenido un aumento en sus exportaciones en meses recientes. ¿Ok? Les mencioné antes que la situación del impasse comercial entre China y Ecuador y la India con respecto al camarón no es único. China ha puesto obstáculos a las importaciones de otros productos cárnicos diferentes, no productos de mar, de otros países, ¿verdad? Y en esta lista, ¿verdad? Breve y no inclusiva, no completa, ¿verdad? Les muestro algunos ejemplos, ¿verdad? Obviamente el camarón es lo que más nos concierne, pero exportadores de aves de Brasil y de carne han tenido problemas, exportadores de cerdo de Holanda y otros países, Alemania, han tenido problemas, Argentina ha tenido problemas con ganado vacuno, etc. Entonces, el mensaje aquí es que la situación de obstrucción de importaciones en China no es una situación exclusiva del camarón ni de los productos de mar, porque el salmón ha tenido y las langostas han tenido problemas similares. Esto básicamente ha sido aplicado a todas las industrias cárnicas y a muchos países del mundo. Les comenté problemas de la India. Esto es solo un ejemplo de que anteriormente demoraban 3 días para
entrar los contenedores de la India a China y ahora demoran 10 o 15 días, ¿verdad? Eh, China y la India han tenido problemas de otro tipo en meses recientes, no voy a elaborar ese tema, pero el punto es de que posiblemente el consumo en China ha bajado y esto no se ha reconocido oficialmente y por esto necesitan de menos camarón o puede que otros factores fuera de nuestra industria estén influenciando algunas relaciones comerciales. Siguiendo adelante, otro tema que se comenta poco, pero que ha sido sumamente relevante, es el efecto de la pandemia en la logística de exportación. Cuando se cierran muchos países, básicamente los contenedores se quedan donde están. El número de contenedores en el mundo es limitado y se dieron situaciones, ¿verdad?, de países que tenían productos de todo tipo listos para ser exportados y no tenían contenedores. Había contenedores vacíos y llenos, varados en muchos importantes puertos del mundo. Y esto obviamente afectó el comercio y sigue afectándolo en algún grado alrededor del mundo. Este banco, Rabobank, en algún momento el mes pasado comentó que podría haber factores de tipo político influenciando algunas de las cosas que estamos observando en el comercio internacional. No ahondo en detalles, pueden leer esto en su propio tiempo después, pero de nuevo el comentario es de que no podemos separar nuestra industria y colocarla en una burbuja y separarla o no pensar que no está influenciada por diversos hechos que están ocurriendo a todo nivel en todo el mundo. Les hablé del fuerte crecimiento del comercio electrónico en China. Aquí se menciona algo de esto, ¿verdad? Para que lo lean con calma después. También el tema de que China está encontrando contenedores y empaques que están dando positivos a coronavirus ha sido un factor importante para el rechazo de embarques y para negar permisos de importación a algunas empresas de algunos países. No tengo más información al respecto. Esto es la encuesta que llevó a cabo Undercurrent News recientemente, hace quizás una semana, donde habla de qué piensan estas personas de la industria en China. Podría ser lo que pasa con las importaciones, perdón, con el consumo en China, y pueden ver en esta columna, ¿verdad?, las respuestas. Y básicamente un 44%, perdón, un 22% en caso extremo opinó que podría darse una disminución de hasta un 50% menos consumo para este año. Personalmente no creo que esta sea la situación y teniendo alguna experiencia en encuestas, les puedo decir que eh, no es imposible de que eh, algunas personas o empresas estén tratando de influenciar la industria con este tipo de opinión difundidas por medios digitales importantes. Siguiendo adelante, vamos a hablar un poco de la India, ¿verdad? La India a finales de marzo efectivamente detiene el país para todas las actividades industriales y comerciales. Las actividades se han venido reanudando, pero lentamente. Se ha retrasado significativamente las siembras, las cosechas. Hay mucho camarón todavía en las piscinas creciendo. Van a ser enviados al mercado a tallas más grandes. India es uno de los países que ha tenido particularmente problemas muy serios por limitación de personal en las plantas de proceso. Actualmente se reporta que no está trabajando más del 50% de su capacidad de procesamiento.
India es uno de esos países que tuvo dificultades importando reproductores, porque básicamente todavía depende de la importación de reproductores de- de los Estados Unidos y de otros sitios. La producción de camarón en la India hasta ahora aparentemente se ha reducido en hasta un 15% año en año, ¿verdad? Contra el año pasado. Sus exportaciones a China, los Estados Unidos y otros países continúan, pero obviamente de manera reducida. Ya hablamos de los problemas aduanales con China. Los precios en la India, que ya de por sí eh, estaban bajos para los productores, han bajado más todavía. Hay mucho producto en almacenamiento congelado que no puede salir. Muchas empresas proveedoras, sin embargo, de productos minoristas a importantes compradores, por ejemplo, en los Estados Unidos, Walmart, Cisco, etcétera, eh, están en buena situación porque tienen producto ya o de costumbre, buena parte de su producción va al mercado detallista, al mercado minorista, es decir, a supermercados. Se habla de una pequeña recuperación en la India, de que las siembras han aumentado. Sin embargo, tengo entendido de que un buen número de laboratorios en la India, de los cuales hay miles, siguen cerrados todavía. Y quizás el principal problema para que la India recupere su producción va a ser la reactivación de los laboratorios y el suministro de poslarvas. Siguiendo adelante, de nuevo gráficas de Hervé Lucien, podemos ver el acumulado de exportaciones del primer trimestre del año 19, en rojo China, ¿verdad? Y pueden ver que de enero a marzo, el primer trimestre del año, sus exportaciones crecieron significativamente, ¿verdad? Incluyendo a la India, ¿verdad? Eh, las exportaciones a Vietnam básicamente se terminaron, etcétera, etcétera. Pero esta situación ha cambiado a partir del segundo trimestre del año. La India no está en las últimas semanas reportando, o meses, reportando volúmenes de exportación, sino valor. Esta es la figura para junio, ¿verdad? Donde tenemos los principales mercados de exportación y sus exportaciones en valor, ¿verdad? Y para junio y sus exportaciones agregadas de enero a junio. Eh, lo importante aquí obviamente es el cambio en el año, de año a año. Sus exportaciones han bajado un 10% a los Estados Unidos, ¿verdad? A China en 10%, a Japón han aumentado, a Vietnam, el Reino Unido, Rusia y otros países ha disminuido significativamente, y a países como Canadá y Bélgica y Japón ha aumentado. Otra manera de ver las exportaciones, ¿verdad? En valor, podemos ver el primer semestre del año, H1 es el primer semestre, la mitad half, ¿verdad? Podemos ver cómo venían en aumento hasta el año pasado, donde tuvieron un pequeño, bueno, no pequeño, tuvieron un decrecimiento significativo, y lo mismo para el año en curso. Pasando a Vietnam, voy a acelerar un poco por razones de tiempo. En Vietnam, el efecto del COVID-19 ha sido relativamente de poco impacto, y hago énfasis en la palabra relativamente, porque su industria acuícola, incluyendo su muy importante industria de camarón, esencialmente sufrió poco por los efectos de la pandemia, y siguió operando casi normalmente a todo nivel y en todos los componentes de su cadena de valor. Vietnam es un país que ha manejado sus exportaciones de manera inteligente. Es un país que tiene mercados muy diversificados, incluye los Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Australia y diversos otros países. El procesamiento y transporte, a comparación con otros países, ¿verdad?, se vio afectado poco.
relativamente poco impacto en las plantas de procesamiento. Vietnam es un país que viene impulsando una producción más intensiva. Hay reportes de que en muchas regiones están promediando de 20 a 30 toneladas por hectárea ciclo, y esto en parte se debe a que han adoptado líneas de mejoradas genéticamente de muy alto crecimiento. Han tenido problemas recientes con esto, es como se ha descrito, no han sido peores que el promedio de los últimos 5 años. Lo mismo aplica para Malasia, y es un país donde la industria de camarón sigue en crecimiento con un muy fuerte apoyo del gobierno. En los últimos 2 años se hablaba de cuál iba a ser el primer país en llegar a producir el 1.000.000 de toneladas anuales. Había 3 contendores cuando se iniciaron estas discusiones: la India, Ecuador y Vietnam, y yo creo que en este momento Vietnam está punteando en esa carrera. No necesariamente queremos ver ningún país producir 1.000.000 de toneladas al año, porque obviamente esta producción excesiva no tiene a dónde ir. Tailandia ha sido otro país con relativamente poco impacto de la pandemia. Sigue operando relativamente de una manera normal en todos los componentes de su cadena de producción y de valor. Poco afectado sus plantas de proceso relativo a otros países. Es otro país que tiene mercados muy bien diversificados. No envía más de un 30% de su producción a China. Sus precios no han sido peores, sus precios promedios actuales no han sido peores al promedio de los últimos 5 años. Se reporta que los precios de granja mejoraron un poco en julio. Está enfocado en un grado alto a la producción de grandes tamaños, más de 30 gramos, por las líneas genéticas que se utilizan en Tailandia. Es posible alcanzar regular, y en el año en curso es 100 hasta este momento. Ha sido relativamente normal hasta hace poco. Ha tenido problemas de procesamiento. Se ha reportado una posible disminución reciente en la siembra. No sé la razón. La producción de sus camarones creció de enero a abril de este año, pero en lo que va de curso de este año ha bajado aproximadamente un 5%. Indonesia es otro país que tiene buena infraestructura de producción y procesamiento. Muchos de sus productos van dirigidos al mercado minorista, al detal, y esto lo posiciona bien para surtir esa creciente demanda de productos minoristas que vemos creciendo en todo el mundo. Como en el resto de los países, los precios están bajando. El COVID-19 llegó relativamente un poco más tarde que a otros países de la región, y se comenta que aún no ha sentido el impacto completamente. Pienso, como país grande y altamente poblado, que puede tener problemas en su capacidad de respuesta dentro de lo que es nuestra industria a una pandemia cuando llegue en su expresión más completa. Puede ser difícil cómo van a manejar esta situación dentro de nuestra industria. Ok, Ecuador. La información que hay es que fue fuertemente el país afectado por la pandemia. En particular, creo que todos conocemos gente, en el caso de los hermanos ecuatorianos que lo vivieron en carne propia, parientes, ¿verdad? Que sucumbieron a la pandemia. Guayaquil fue muy fuertemente golpeada por la pandemia. Se habla de que puede haber influido en esto el regreso de gente de ecuatorianos que regresaron de países europeos al comienzo de la pandemia. Regresaron de países europeos donde posiblemente se había desatado
la epidemia con cepas más virulentas del COVID-19. No soy experto en el tema, les comento la información que tengo. En el primer semestre sus exportaciones año a año aumentaron un 7%, pero como creo todos sabemos, en julio se experimentó un descenso muy fuerte que les muestro a seguir en las gráficas. Y la situación es que hay problemas de procesamiento por falta de personal, hay mucho producto varado en refrigeración, inclusive se habla de que contenedores que ya habían sido despachados por vía marítima han sido regresados al país y se ha armado una logística complicada para poder mantener estos productos que son perecederos en condiciones refrigeradas. Ecuador está buscando muy inteligentemente, creo yo, una mayor penetración o regreso al mercado americano, expandir sus ventas a la Unión Europea y otros países como Rusia. Los problemas de precio por la demanda, la reducción de la demanda, creo que son todos conocidos. Se ha reportado el cierre de operaciones a todo nivel de su cadena de producción, desde maduraciones hasta hatcheries, hasta granjas. Todo esto tiene que estar teniendo un efecto muy significativo en la industria del alimento balanceado. Recuerden que Ecuador, a Ecuador se fueron todos los grandes productores de alimentos acuícolas y se instalaron, hicieron inversiones inmensas y con la disminución de la producción y el efecto negativo de la industria de balanceado del Ecuador lamentablemente tiene que estar teniendo o viviendo una situación muy negativa. Otro aspecto importante, Ecuador no es el productor más barato del mundo, pero también los precios de granja, según la información que manejo, los precios de granja están en algunos casos por debajo del costo de producción para los granjeros. La situación, el impasse con China no ayuda, ¿verdad? Y por el tipo de producto que mayormente produce Ecuador, eh, mayormente para la industria de food service, de comida fuera de la casa, obviamente esto no los ayuda a la hora de aprovecharse de la cambiante situación de consumo de comer fuera a la casa. Perdón. Esta lámina muestra las exportaciones a diferentes países de Ecuador desde hace muchos años. Podemos ver que en años recientes, ¿verdad? El color azul, las barras de color azul es China. Vemos el fuerte aumento de las exportaciones a China. Las exportaciones a Europa más o menos se han mantenido, quizás han aumentado un poco. Esto va hasta, creo, mayo o junio de este año. Vietnam básicamente desapareció del mapa. Vietnam son las barras de color verde, ¿verdad? Y los Estados Unidos podemos ver un cierto aumento de las exportaciones. Visto de otra manera, ¿verdad? Lo importante aquí es la línea roja que representa el países. Lamentablemente el precio promedio ha venido en picada y esto afecta a todo el mundo en la industria. En los primeros 6 meses, el primer semestre, Ecuador tuvo un año relativamente bueno, con quizás un 7% más de exportaciones en contraste a los primeros 6 meses del año pasado, un aumento significativo de las exportaciones a China. Básicamente las exportaciones a Vietnam cesaron, las exportaciones a los Estados Unidos aumentaron, etcétera. Pero toda esta situación cambia a partir del mes de julio, cuando las exportaciones básicamente disminuyen de una manera muy fuerte. No sé de qué otra manera plantearlo.
Siguiendo adelante, podemos ver lo que pasó en julio representado de manera gráfica, ¿verdad? La barra de color naranja representa las exportaciones de Ecuador a China en libras, ¿verdad? Vemos cómo evoluciona de mayo, disminuye a junio y básicamente se reduce a creo que reportaron un 10% o 9% de lo que habían sido en mayo. Las exportaciones de julio fueron un 9% de lo que fueron en mayo. Esta gráfica de Undercurrent News representa las exportaciones del primer semestre de Ecuador en volumen, en precio unitario promedio y los cambios en volumen, en valor y en precio año a año. Y podemos ver cambios bastante significativos, ¿verdad? Por ejemplo, en volumen, en el primer semestre las exportaciones a China aumentaron en 57%, a los Estados Unidos en 21%, a España 29%, pero también a países como Italia y Corea del Sur y otros países se redujo significativamente. Y lo mismo aplica al precio. Como vimos en una gráfica anterior, el precio viene en disminución. El tema de las exportaciones o del impasse comercial entre Ecuador y China ha sido ampliamente reportado en la literatura comercial. Estos son algunos recortes de información de Intrafish y pues básicamente indican o cubren, ¿verdad?, lo que ha estado pasando. Como dijo Mario al principio, ¿verdad? El lunes China comenzó a aceptar exportaciones de la principal empresa del Ecuador y ayer o hoy creo que abrió las importaciones a otra empresa. Estas son noticias que deben ser muy bien recibidas y esperamos que esta tendencia continúe. Pasando a la Unión Europea, vemos que el consumo fue normal hasta aproximadamente marzo, cuando todos los países se cerraron y mandaron a todo el mundo a su casa y se cerraron la mayoría de los negocios, incluyendo restaurantes y otros sitios de expendio de productos de mar. Esto obviamente afectó fuertemente el consumo y la demanda. A principios de mayo, como otros países, la mayoría de los países, de las naciones europeas comenzaron a abrirse lenta y prudentemente, pero en general a los restaurantes no se les ha permitido abrir completamente. La apertura ha sido parcial y regulada y en las 2 últimas semanas se han reportado brotes recientes perdón, en varios países de la Unión Europea que van ciertamente a seguir afectando la situación de demanda y obviamente de exportaciones. Otra gráfica gentilmente prestada por Hervé Lucien muestra las importaciones a la Unión Europea y podemos ver de nuevo comparando el año 18-19 al 19-20, ¿verdad? Para África de color azul, esto es enero del año 2020, estas barras, ¿verdad? Esto es América Latina. Podemos ver en enero, aumentan las exportaciones, bajan un poco en febrero, se mantienen más o menos iguales en marzo y comienzan a bajar en abril. Y no tenemos los datos para después de esto. Pasando a los Estados Unidos, las importaciones de camarón fueron muy fuertes los primeros 3 meses del año, reflejando que disfrutábamos de una economía sana y buenos precios de camarón. En marzo, sin embargo, con la pandemia se implementa un cierre de emergencia y la gente a su casa y se cierran los restaurantes, como en el resto del mundo. Y obviamente esto también afectó al consumo de camarón, como a todo. En junio se comenzó una apertura cautelosa y bastante limitada, pero en general el consumo en la calle está aún muy restringido.
Sí he mencionado ya el fuerte cambio en patrones de consumo entre comer fuera y en la casa. Hemos tenido brotes recientes que afectan las compras y el consumo. Muchos de estos brotes son en estados donde el consumo de camarón es muy fuerte, como California, Texas y Florida y otros. Tenemos muchísimo producto en almacenamiento congelado y tenemos el factor que complica todo, que son las elecciones nacionales que tenemos en noviembre, que según algunas personas han influido un poco en que se reactive el comercio y se reabra o que tratemos de ir a una vida un poco más normal. Eh, Esta gráfica de Hervé muestra las importaciones en los Estados Unidos a partir de enero del año en curso y podemos ver como diversos países, ¿verdad? La India, ¿verdad? Representado por estos colores, ¿verdad? Podemos ver que la India aumentó en enero, en febrero, marzo, abril, ¿verdad? Pero disminuyó en mayo y ha seguido teniendo disminución en sus exportaciones. El Ecuador, en colores azules, aumentó un poco sus exportaciones en enero, en febrero y en marzo, pero las disminuyó un poco en abril y en mayo. Mirando los datos de Urner Barry para mayo del año en curso, ¿verdad? Podemos ver que el cambio de abril a mayo, ¿verdad? Fue bastante significativo porcentualmente, 27% menos entre abril y mayo, ¿verdad? Pero al año en curso estábamos todavía cerca de un 4% más de las importaciones. Vemos los principales países exportadores, el cambio de mayo 19 a mayo 20. La India había disminuido en 58% de mayo del año pasado a mayo del año 20. Lo mismo Ecuador, Vietnam, Tailandia, básicamente todo el mundo había disminuido sus exportaciones a los Estados Unidos. El único país que había aumentado era Indonesia. Y para el cambio porcentual del año en curso, comparando el año 19 al año 20, ¿verdad? En total estamos cerca de un 4% de importaciones para mayo, ¿verdad? Con países como la India, Indonesia, Ecuador, habiendo aumentado sus exportaciones a los Estados Unidos de cierto grado, sobre todo el país de Indonesia. Las importaciones a los Estados Unidos en junio, que son los datos más recientes que tengo, ¿verdad? Comparando junio del 19 con junio del 20, podemos ver en color verde que muchos países han aumentado significativamente sus exportaciones: Indonesia, Ecuador, Vietnam, Tailandia, Argentina. El camarón argentino es camarón de pesca, recordemos, ¿verdad? México, buena parte de este camarón también es de pesca. Perú, hasta Arabia Saudita está aumentando sus exportaciones a los Estados Unidos. Si comparamos el cambio porcentual hasta la fecha, ¿verdad? En el primer semestre entre el año 19 y el año 20, podemos ver en color verde qué países han aumentado sus exportaciones y en color rojo los que lo han disminuido. Y mayormente las importaciones han disminuido, con la excepción de Ecuador, con la excepción de Argentina, de nuevo camarón de pesca, Arabia Saudita y Panamá. En total estamos aproximadamente para junio adelante un 2,6% con respecto al año pasado. Recuerden que estos son cambios porcentuales y no son de volumen, ¿ok? Así que el hecho de que Arabia Saudita mande 299% más de camarón, ¿verdad? No representa en volumen, ¿verdad?, una cantidad tan significativa. Siguiendo adelante, ya específicamente hablando del mercado de los Estados Unidos, para ilustrar un poco este cambio que estamos viendo, ¿verdad? Lo que food service es el comer, son las empresas como restaurantes, es comer básicamente comer fuera de la casa. Y para el año 18, esto fue reportado en enero del 19 en la reunión anual del NFI, se reportaba que el 65% del camarón en volumen se consumía fuera de la casa. Otro aspecto importante es que el 72% del volumen y 67% del crecimiento estaba ocurriendo en restaurantes que tenían entre una
9 ubicaciones o sitios. Esta es la industria que más fuertemente ha sido golpeada a nivel de consumidor prácticamente en todo el mundo. Estos son los datos de los Estados Unidos que sirven para ilustrar esta situación. En la reunión de enero del año 20, antes de que entendiéramos que estábamos enfrentando una pandemia, ¿verdad? Se reportó que el servicio de food service, de comida fuera de la casa, estaba creciendo a un 3,6%, ¿verdad? Dependiendo de la categoría, ¿verdad? Y ciertamente lo que pasó después, pues no fue realmente lo que se proyectó en ese momento. Pero la tendencia era, si no hubiéramos caído bajo los efectos de la pandemia, a que el sector de comida fuera de la casa iba a continuar creciendo. Esto es la división porcentual de ventas, ¿verdad? Por regiones en los Estados Unidos, ¿verdad? Y pueden ver por región el porcentaje de ventas que representó para el año 19 y el porcentaje de crecimiento por regiones, para cada región. ¿Okay? Les dejo esta gráfica para que la examinen si desean después. Ok, hemos visto aspectos de cómo era la situación antes y durante, ¿verdad? Del brote de la pandemia y qué podemos decir viene después. La industria ha continuado expandiéndose a todo nivel y no hay razón para pensar que no se vaya a seguir expandiendo, ¿verdad? Usando como ejemplo la industria del salmón cultivado en sistemas en tierra, tanto de recirculación como de flujo abierto, ¿verdad? Hay una enorme cantidad de proyectos nuevos, yo diría probablemente 25 o 30 proyectos grandes, de gran envergadura en todo el mundo, proyectados o en construcción o en operación. Los que están en operación están ubicados mayormente en Europa. En los Estados Unidos tenemos un proyecto funcionando con agua de mar, porque en agua dulce también se cultiva el salmón atlántico. Tenemos un proyecto muy grande en la Florida, donde resido. Hay proyectos para Francia, hay proyectos para Japón, hay proyectos para los Emiratos Árabes Unidos, inclusive hay un proyecto de recirculación de salmón para el reino de Lesoto, que es un pequeño reino dentro de la República Sudafricana. Si bien ha habido un brote del virus del COVID, yo creo que también podemos decir que ha habido un brote del virus del cultivo de salmón en tierra, porque por todas partes se ven las noticias, ¿verdad? Todos los días se escucha de nuevos proyectos, se habla de grandes inversiones, ¿verdad? De hasta cerca de $1.000 millones en algunos casos. En esta lámina se muestran algunos de los proyectos reportados en la reunión del NFI en enero. No mencioné China. En China hay grandes proyectos en preparación y hay uno en construcción. Y de nuevo, cuando uno revisa las noticias mundiales, ¿verdad? En la literatura digital, Intrafish en este caso, ¿verdad? Vemos noticias de todo tipo, ¿verdad? De nuevos proyectos. No son únicamente de salmón. Otra especie que también está recibiendo mucho interés es el kingfish o seriola, diversas especies de lenguado, bacalao, salmón ya lo mencioné, trucha, etc. Camarón también. Perdón. No solo estamos hablando de proyectos en tierra cuando decimos que la industria se ha seguido y va a seguir expandiéndose. En China y en otros países hay proyectos enormes en curso para el cultivo de peces mar afuera en nuevos sistemas de jaulas gigantescas, ¿verdad? Para la producción no solo de salmónidos, sino de una serie de peces marinos diferentes. Como ejemplo de proyectos de camarón, esta noticia de la empresa CP de Tailandia estuvo en vigencia hace aproximadamente un mes, una semana y media. Y
Básicamente, la idea es llevar centros de producción de camarón en sistemas cerrados y ubicarlos adyacentes a los centros de consumo más importantes. ¿Qué viene después de la pandemia? Viene más competencia, ¿ok? El camarón de pesca, como ejemplo, ¿verdad? Es un producto importante. Uso el ejemplo del camarón rojo argentino, que ha visto sus exportaciones aumentar de manera bien interesante en los últimos tiempos. No es la única pesquería que tiene este potencial, pero es probablemente la pesquería que tiene la mayor influencia en la industria. También las pesquerías de Groenlandia y de Islandia. No olvidemos nunca que la competencia nuestra es por espacio en los platos, en competencia con otras industrias cárnicas, ¿verdad? La competencia nuestra no es otros productores de camarón, no son otros productores de productos de mar, son los productores o las industrias de producción de otros productos cárnicos. Este es un punto que creo nos ha llevado a no haber sido capaces de unirnos en bloques exportadores. Este es un tema para discusión en otro momento, pero quería hacerles el comentario y recordarles este factor de que estamos compitiendo contra nosotros mismos cuando otras industrias están compitiendo contra otros productos cárnicos. Siguiendo adelante, ha habido un auge muy grande en los últimos tiempos para lo que se llama carnes sintéticas o artificiales. En este momento hay empresas produciendo a nivel experimental desde salmón hasta atún, hasta ceriola y hasta camarón y otros productos que se me olvidan. Aquí les muestro un ejemplo, ¿verdad?, de un proyecto que recientemente consiguió financiamiento para desarrollarse, y para el que esté interesado en la página web de Intrafish hay un video muy interesante. Aquí está el enlace que discute muy interesantemente si estos nuevos productos sintéticos son una amenaza o una oportunidad. ¿Ok? ¿Qué oportunidades hay? En los Estados Unidos, países como los Estados Unidos y otros países con grandes poblaciones, la India viene a la mente, ¿verdad? Hay mucha oportunidad para aumentar el consumo. En los Estados Unidos, en el año 87 consumíamos 2,3 libras de camarón y pasamos a casi duplicar ese consumo, un 92% de aumento, ¿verdad? Del año 87 al 17, ¿verdad? En el consumo de camarón, que se ubicó y se ha mantenido en el primer lugar. Eso es, aun cuando el consumo ha bajado ligeramente de unas 16,2 a 16 libras por persona. El camarón es el producto de mar más importante, ¿verdad? Representa un 25% de los productos de mar que consumimos en los Estados Unidos, ¿verdad? Y si vemos, perdón, su posición relativa, no el camarón, sino todos los productos de mar, que son las barras azules, en el mercado de los Estados Unidos, estos datos están un poco desfasados, pero la situación sigue siendo representativa. En el año 17 consumimos 16 libras de productos de mar, 4 de estos fue camarón, pero consumimos 91 libras de pollo, de aves de corral, 50 libras de cerdo y 54 libras de carne vacuna. ¿Ok? Básicamente aquí hay mucho espacio para penetración potencial de mercado, sobre todo si podemos utilizar herramientas de mercadeo como los beneficios a la salud de los productos de mar, incluyendo el camarón. ¿Ok? Estas son las conclusiones que le presenté a la reunión de Infofish en noviembre del año pasado y se las voy a comentar muy brevemente. En primer lugar, esperar, ¿verdad?, a la próxima pandemia de camarón, la próxima enfermedad seria de camarón, no es una buena estrategia para mejorar los precios. Sin embargo, esa ha sido la principal estrategia en la historia de nuestra industria. Hay que llevar al consumidor el mensaje de que el camarón es un producto nutritivo y
nutritivo y sano. Hemos fallado en educar al público, que nuestra industria es una industria responsable, ¿verdad? Y pueden leer aquí a su propio tiempo todo lo que estamos haciendo. En la Global comenzamos una estrategia de mercadeo unificada, siguiendo el modelo del aguacate. También tenemos necesidad de un personaje que represente a la industria, como ha hecho la industria láctea, con su mensaje, ¿verdad?, de God Milk, ¿verdad?, que algunos de ustedes conocen, y tenemos que hacer un mejor papel, un mejor trabajo convenciendo a los millennials, a las generaciones más jóvenes, que ya están controlando el mundo, de que comer más camarón es, tanto ambientalmente como desde el punto de vista de salud, una buena decisión. Muchos de ustedes me han oído decir reiteradamente que el poder penetrar en los mercados de comida rápida con productos de camarón ciertamente abriría de una manera muy significativa la demanda y esto nos ayudaría a todo nivel. Este es el modelo del aguacate. Creo que en algunos países lo llaman de otra manera, pero yo lo conozco como aguacate. Donde con una estrategia de mercadeo unificada, una estrategia de check-off donde los importadores contribuían, creo que 1 céntimo por libra importada, se creó un fondo que se utilizó para mercadeo y para promoción del aguacate en los Estados Unidos, y vean el efecto en consumo por persona que tuvo esa campaña de promoción. Lo mismo se debe hacer con el camarón y con todos los productos de mar. La industria láctea tiene gente muy conocida y reconocida y admirada que los representa, ¿verdad? El famoso bigote lácteo, ¿verdad? Ciertamente para mí es una de las ideas de mercadeo más brillantes de los últimos 50 años. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo en nuestra industria? No estoy llamando a que busquemos un deportista famoso y se coloque una cola de camarón como bigote, pero ciertamente tiene que haber gente muy talentosa que puede crear una estrategia de promoción similar. Tenemos que ayudar a que nuestros niños, los jóvenes, ¿verdad?, entiendan la importancia para su salud de un consumo más grande o más alto de camarón. He escrito sobre el tema en diversas ocasiones, principalmente en la revista digital de la Global, ¿verdad? Esta es Valentina, mi sobrina, ¿verdad?, que hizo su primera aparición en público de esta manera, ¿verdad? Pero el mensaje aquí es que hay que empezar a educar al consumidor desde pequeño, porque ciertamente hay mucha información de apoyo para nuestra industria. Y tratar de corregir información preconcebida negativa sobre nuestra industria. He escrito también sobre un tema, como ejemplo, el colesterol en el camarón, ¿verdad?, que no es el problema ciertamente que se ha querido crear en muchos sitios. Algunos comentarios rapidito del camarón que quiero mostrarles, en particular ¿verdad? El camarón orgánico, para el camarón orgánico en los Estados Unidos se ha reportado un mercado nicho potencial de unas 45.000 toneladas que no se está surtiendo, ¿verdad? Y el segmento orgánico en los Estados Unidos en general está creciendo a un 7% anual. Esta es una oportunidad no nada desdeñable. Muy rápidamente entonces mis conclusiones, y les agradezco su paciencia, ¿verdad? Sin tener que elaborar, el impacto del COVID-19 ha sido muy fuerte. Las tendencias actuales, lamentablemente, pienso se van a mantener. Vamos a ver una cierta mejoría, pero creo que nada va a cambiar hasta que podamos reanudar nuestras actividades normales y podamos regresar a un grado de normalidad como teníamos antes de la pandemia. Todos sabemos que hay un buen número de esfuerzos de investigación, tanto para crear y mejorar tratamientos como su prevención en la forma de vacunas. Entendamos que el COVID-19 no creó una situación problemática en nuestra industria de camarón. El COVID-19 empeoró una situación que ya venía complicada, ¿verdad?, en muchas industrias, no solo en el camarón. Básicamente
basada esa situación o esa complicación en el desfase entre producción y demanda. Hemos visto con la pandemia fuertes cambios en patrones de consumo fuera de la casa contra en la casa. En la casa no es nada más la preparación del producto en la casa, también tiene que ver con la llevada, ¿verdad? O la traída de alimento desde afuera de la casa. Todo esto obviamente afecta toda la cadena de producción, toda la cadena de valor. Y hemos, de nuevo, reitero, invertido grandes cantidades de dinero y de esfuerzo y de todo y de nuestras vidas para aumentar la producción, pero ciertamente el esfuerzo para aumentar la demanda y el consumo, ¿verdad? No ha sido comparativo. El mensaje mío, si queda algo, es que hay que aumentar la demanda. El aumento de la demanda soluciona o alivia en muy alto grado la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra industria. No pongamos todos nuestros camarones en la misma canasta. A los países que exportan mayormente a un solo país o a dos países, y obviamente esto no es fácil y para mí es fácil decir esto sentado aquí en mi casa, ¿verdad? Pero hay que diversificar las exportaciones porque hemos visto lo que pasa cuando todos los camarones se ponen en una misma canasta. Lamentablemente van a desaparecer pequeñas y medianas empresas. Esto va a llevar a una consolidación de la industria que a nivel de o visión de negocios no es mala, pero a nivel de personas ciertamente es muy lamentable. Yo veo en este problema de la pandemia que estamos sufriendo y viviendo una oportunidad y una necesidad de promover el consumo de nuestros productos, ¿verdad? Principalmente hay que promover que el producto es seguro. En este momento lo que el consumidor quiere es saber que el producto es seguro. Pero también tenemos que desarrollar mercados internos, ¿verdad? Ya les hablé del mercado de Estados Unidos. En los grandes centros urbanos de la India apenas se consume camarón. Y ciertamente por razones religiosas hay segmentos que no van a consumir camarón, pero ciertamente hay segmentos que sí consumen o consumirían camarón. Y este es un esfuerzo que se debe llevar a cabo. En fin, aquí pueden ver una serie de recomendaciones y de comentarios, ¿verdad? Les reitero que esperar la próxima pandemia no es una buena estrategia para mejorar los precios, ¿verdad? Todos nos quejamos de precios, ¿verdad? El problema de los precios es que hay demasiado camarón en el mundo. Hay que buscar mayor eficiencia y tenemos la oportunidad para lograr esto. Y recuerden de nuevo que la esperanza no es una estrategia. En los Estados Unidos tenemos una expresión, una palabra que llamamos hopium, que es una combinación de la palabra hope, esperanza, y opio, el estupefaciente. El opium, ¿verdad? No es una estrategia. La esperanza no es una estrategia. La planificación y la acción es la estrategia que tenemos que llevar a cabo. Les doy las gracias. Lamento haberme extendido en el tiempo y le devuelvo la palabra a Mario. Adelante.